Bien, jóvenes, vamos a empezar con el movimiento circular uniforme variado, ¿no? Aquí ya justamente entra la variación más compleja, donde ya no está siguiendo constantemente la velocidad, ¿no? Entran a tallar otras variables. Y para eso vamos a hablar dentro de este MCUV justamente de la aceleración angular. Ahora, en un movimiento circular, la velocidad angular de la partícula puede cambiar conforme el movimiento continúa. Si esta velocidad angular aumenta, diremos que el movimiento circular es acelerado, pero si disminuye, diremos que es desacelerado. Cuando la velocidad angular varía uniformemente, decimos que el movimiento circular es uniformemente variado y que la aceleración angular es constante. Esta aceleración se grafica en forma perpendicular al plano de rotación. Ahora, si la velocidad angular aumenta uniformemente, el movimiento circular es acelerado y la aceleración angular se grafica en el mismo sentido que la velocidad angular, justamente como se nos muestra en el gráfico. Ahora, si la velocidad angular disminuye uniformemente, el movimiento circular es acelerado, pero en otra dirección siendo negativo. Y la aceleración angular se grafica en sentido contrario a la velocidad angular, ¿no? Y es por eso que estamos viendo justamente en el gráfico que la velocidad angular justamente va hacia el eje superior siendo positivo y la aceleración va hacia el eje inferior siendo obviamente o dándole el sentido negativo. Bien, tenemos también la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Dentro de la aceleración, dentro del movimiento circular uniformemente variado, tenemos que entender que va a cambiar la dirección y el módulo de la velocidad lineal. Entonces van a existir dos aceleraciones, una que va a cambiar la dirección y otra que va a cambiar el módulo. En el MCUV acelerado, la velocidad V aumenta y la aceleración tangencial tiene el mismo sentido que la velocidad. Ahora vamos a entender que en el movimiento circular uniformemente variado desacelerado, la velocidad va a disminuir y la aceleración tangencial va a tener un sentido contrario a la velocidad. Es decir, si va desacelerando, obviamente va disminuyendo y es por eso que esta velocidad justamente va a ir, o mejor dicho, esta aceleración va a ir al contrario, ¿no? O sea, como que restando. Ahora tenemos la aceleración total en el movimiento circular uniformemente variado, en el cual si sumamos vectorialmente la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial, vamos a obtener la aceleración total o lineal. Para esto, o para hallar justamente esta aceleración, es que nosotros vamos a trabajar para hallar los módulos con el teorema de Pitágoras, en la cual la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y aquí se va a desenvolver o se va, más que todo desenvolver, ¿no? Los otros módulos y las aceleraciones que vendrían a ser las aceleraciones que justamente va a estar sufriendo el móvil o va a estar teniendo el móvil para de esta manera pues obtener la aceleración total. Ahora vamos a identificar que justamente entre el movimiento rectilíneo uniformemente variado y el movimiento circular uniformemente variado son totalmente similares, ¿no? Van a ser, no se puede decir iguales, ¿por qué? Porque van a cambiar las variables, ¿no? Sin embargo, son las fórmulas iguales, pero va a cambiar, por ejemplo, que nosotros manejamos velocidad lineal en movimiento rectilíneo uniformemente variado, mientras que en el circular uniformemente variado vamos a utilizar todo en velocidad angular e incluso ángulo como distancia, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente va a variar. Pero por lo demás, el funcionamiento, la funcionalidad y la operatividad que ustedes van a realizar con las fórmulas básicamente va a ser lo mismo, porque van a reemplazar las variables, ¿no? Que van a encontrar dentro de su problema y para obtener el resultado. Y como siempre, les digo, ¿no? Acerca justamente de estas fórmulas, tienen que identificar las variables que tienen como datos, así como también la variable que están buscando el resultado, ¿no? Que vendría a ser la incógnita.
Ahora tenemos la relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular, ¿no? Y tenemos que la aceleración tangencial es igual a alfa, o sea, el ángulo entre la resultante. Y bien, vamos a tener estos ejercicios, ¿no? Nos indica que un motor eléctrico va a girar a una velocidad angular de 600 radianes y al ser apagado va a llegar a detenerse en 12 segundos. Lo que nos pide es hallar la desaceleración angular y si suponemos que es constante. Bien, entonces acá tenemos variables. La velocidad angular es una, ¿no? Ahora dice, al ser apagado nos está dando a rescatar que si se apaga, tenemos una velocidad final que es cero, ¿no? Y nos dice llega a detenerse. Definitivamente lo comprueba y es cero. Ahora dice en 12 segundos vendría a ser tiempo. Ahora dice hay la desaceleración. Entonces tiene que tener también aceleración y como nos dice desaceleración es negativo, ¿no? Entonces vamos a utilizar justamente la fórmula que tenga estas variables y vamos a reemplazar, ¿no? Y una vez que reemplazamos, obtenemos que justamente la aceleración va a ser igual a 50 radianes por segundo. Ahora vamos a tener que una piedra de una esmeralda ligera con una velocidad de 6 radianes por segundo y va a recibir una aceleración angular de 2 radianes por segundo al cuadrado. ¿Cuál va a ser el ángulo que describirá en 3 segundos? Entonces, para eso se va a calcular justamente el ángulo girado, ¿no? Y la suma de velocidades sobre 2 por el tiempo. Y se va a reemplazar justamente los datos que tenemos dentro de nuestra formulación, porque finalmente lo que estamos buscando vendría a ser el ángulo, ¿no? Y una vez que reemplazamos, vamos a obtener el resultado. Ya ustedes multiplicarán, sumarán, dividirán, y ese va a ser el ángulo que se estaba buscando. Bien, lo mismo pasa con este ejemplo, ¿no? Que nos indica con qué velocidad estaba girando un cilindro si cuando se apagó el motor que lo impulsaba, la fricción tenía una desaceleración de 40 pi radianes por segundo al cuadrado. Y el cilindro da 10 vueltas hasta detenerse. Entonces, como el cilindro llega a detenerse, prácticamente la velocidad final va a ser igual a cero. Y si gira, da 10 vueltas, el ángulo girado va a ser a las vueltas por 2 pi radianes, ¿no? Lo que nos va a dar que es 20 pi radianes. Y vamos a usar esa fórmula en la cual justamente nos incluye las velocidades, el ángulo y la aceleración. Reemplazamos y vamos a obtener la velocidad inicial, que en este caso son 40 pi radianes por segundo, ¿no? Bien, y este es el último ejemplo, ¿no? Donde nos indica que la frecuencia de un ventilador es de 240 RPM. Cuando es apagado, tarda 10 segundos en detenerse. Mientras tanto, ¿cuántas vueltas da? ¿No? Entonces, lo que nos indica básicamente 200 RPM quiere decir que da 240 revoluciones por minuto, o sea, 240 vueltas por minuto, ¿no? Entonces acá nos indica, pero en el proceso de apagado en los 10 segundos, ¿cuántas vueltas dará? Entonces para eso vamos a utilizar justamente la fórmula de la frecuencia y nos indica que vamos a convertir primero la frecuencia inicial, ¿no? Y vamos a convertir de RPM a justamente segundos, ¿no? Y la velocidad angular inicial, ¿cuál va a ser? Dos, en este caso utilizaremos justamente esta fórmula, ¿no? Que es velocidad inicial igual a 2pi por la frecuencia radianes por segundo, que nos va a dar justamente 2pi por 4 s a la menos 1 por radianes y la velocidad inicial va a ser de 8pi radianes por segundo. Finalmente vamos a calcular el ángulo de barrido con otra formulación donde el ángulo es el protagonista, ¿no? Y vamos a tener que utilizar la fórmula de velocidad final más velocidad inicial, todo eso sobre 2. Como ya les dije, la idea por el tiempo, la idea es que también incluyamos dentro de las variables, dentro de la fórmula que incluya la variable que estamos buscando. Y en este caso justamente hallamos el ángulo que va a ser 40 pi radianes. Y ahora el número de vueltas, ¿cuánto será? ¿No? ¿Cuánto le corresponderá? Entonces tendremos que ubicar el ángulo entre 2 pi radianes por segundo y finalmente obtendremos que el número de vueltas es 20, ¿no? Y esos son los ejemplos tipo que ustedes van a poder identificar, ¿no? Lo más recomendable, como les vuelvo a repetir, es que ustedes saquen fórmula por fórmula, que evalúen cuáles son las variables, coloquen sus nombres de las variables
para que se les sea más fácil escoger y elegir la fórmula correcta para que puedan desarrollar. Después, lo demás es solamente cuestión de reemplazo para las variables y poder multiplicar, dividir, sumar, restar, lo que sea necesario dentro de la fórmula para poder desarrollar, ¿no? Y sin más, nada más que decir, jóvenes, bueno, nos vemos hasta la próxima.